Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos tiene un día más de vida aquí delante de Él para darnos el privilegio de ministrar su palabra y de ser ministrados a través de ella. Vamos a estar abriendo la escritura en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo Poder en Jesucristo. 1, en su versículo 1. Alabanza, amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, delante de ti venimos agradecidos por esta bendición, por este privilegio y por esta oportunidad que nos das a cada uno de estar aquí para sincerarnos delante de ti y aún para ser ministrados, Señor, en este día, y aún darte alabanza y adoración de la cual digno tú eres, Señor. Antes que todo queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Como seres humanos, todos y cada uno aquí presentes hemos fallado, Señor, te hemos ofendido de una u otra manera, Señor. Por eso te pedimos en Cristo Jesús que seas perdonándonos y que a través de esta administración podamos entender y comprender quién eres tú, qué haces y que tu palabra nos quiere enseñar para gloria de tu nombre acerca de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. En esta hora vamos a estar hablando acerca de la carta de Romanos y acerca de los problemas que había en la iglesia. Como hace 8 días estuvimos viendo, ¿verdad? Desafortunadamente no se pudo grabar, pero voy a dar un pequeño repasito nada más para que recordemos lo que vimos, ¿verdad? Más bien dicho, la vez anterior que me correspondió. Vamos a estar viendo acerca de esos problemas, y esos problemas que había se dijo que eran por cuestión más que nada de que había 2 grupos a los cuales Pablo se dirigía. El primer grupo era los judíos que habían salido en la diáspora de Jerusalén o de Israel hacia diferentes puntos de la tierra conocida, ¿verdad? Como en este caso, aquí llegaron a Roma, muchos de ellos, y habitaron aquí. Y también se dirige hacia el otro grupo, que son los griegos, que eran ciudadanos romanos, los cuales habitaban en Roma, por lo cual el Evangelio los alcanzó y ellos conocieron, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, y estaban tanto judíos como gentiles formando una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero había habido un pequeño problema, ¿verdad?, con ellos en el imperio. Podemos decir pequeño, ¿verdad?, pero realmente fue algo grande, lo cual el emperador Claudio, en el libro de los Hechos, si han leído, nos dice que el emperador Claudio hizo un edicto, el cual, por causa de los problemas que causaban todos los judíos en el imperio, por causa de estar peleando por cuestiones religiosas, por cuestiones aún de cultura y demás, que fueron expulsados de Roma. Ningún judío podía estar en Roma. Así es que cada uno de ellos salieron hasta que murió Claudio. El edicto fue terminado, ¿verdad? Y por lo tanto pudieron regresar a Roma los judíos que habían salido en su tiempo. Cuando regresaron en su tiempo estas personas a Roma, ¡aleluya!, se encuentran que la iglesia
que habían levantado ellos como judíos, ahora estaba en posesión de los griegos, ¿verdad? O de los ciudadanos romanos, los cuales habían cambiado totalmente la manera de presentar el culto al Señor en los días que se reunían, y aún a pesar de eso también habían cambiado muchas otras cosas en cuestión de su diario vivir. Por lo tanto, eso generó un conflicto cuando regresaron, cuando se encontraron nuevamente tanto los dos grupos, como los judíos como los griegos romanos, que estaban formando parte de la iglesia, ¿verdad? Antes había estado el control en los judíos, que creían o practicaban el judaísmo, pero ahora creían en Cristo como su Señor y Salvador. Y los griegos, que practicaban antes su idolatría, su cultura, todo lo que ellos vivían como gentiles, ahora, ¿verdad? Todos estos dos grupos estaban teniendo problemas, porque ambos querían estar al control de la iglesia, y ambos estaban en una situación en donde ellos se encontraban, vamos a decir, queriendo cada uno imponerle el uno al otro. Y Pablo, al enterarse de estas situaciones, ¿verdad? Pablo nunca había visitado Roma. Él lo ha hecho saber muchas veces, e inclusive aquí lo dice. Si nosotros seguimos leyendo, dice en el versículo 1 del capítulo 1 en adelante, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados para ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y ahí empieza y sigue diciendo varias, ¿cómo se puede decir? Presentándose él y diciendo que él nunca había estado ahí, que había tenido problemas, pero que él había sido una persona que ha estado rogando a Dios para que pueda llegar y tener un próspero viaje hacia ellos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo este apóstol, el apóstol Pablo, tenía interés en enseñarles lo que la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Tenemos que recordar que el apóstol Pablo quería unificar a esa iglesia, porque la palabra del Señor enseña que todos venimos a ser miembros de un solo cuerpo. No hay dos, uno puede estar dividido, ¿verdad? Que todos, cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, o de nuestro cuerpo se duele, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele junto con él. Que la mano izquierda no puede estar por allá, de aquel lado, haciendo una cosa, y la mano derecha no puede andar por el otro lado haciendo otra cosa, sino que trabajan juntas y las dos sirven para que funcione el cuerpo correctamente como debe de serlo, y así cada miembro de este. Así es, Pablo quería unirlos y enseñarles a trabajar y a dejar esas cosas de las cuales no aprovechan, porque si nosotros leemos más adelante, voy a leer, voy a seguir leyendo del versículo 8 en adelante para enseñar lo que Pablo quería hacer, para que estas personas, ¿verdad?, se unieran. Pero él tenía que tocar puntos como las cosas, los errores, lo que estaba cometiendo cada uno de estos grupos. Inclusive en la carta de Pablo no solamente él habla a los judíos, y no solamente habla a los griegos o a los gentiles, ¿verdad?, sino que en la misma carta nosotros podemos encontrar a Pablo hablando consigo mismo. Esa es una de las cosas que tal vez
causa, ¿cómo se puede decir? Admiración, ya que en ese tiempo una carta para llegar a su destino tardaba meses, y para regresar la respuesta otra cantidad de tiempo que no podemos tal vez ni imaginarnos, posiblemente hasta un año o qué sé yo, ¿verdad? En que esto sucediese. Entonces Pablo tiene que verse como él mismo, como judío, él verse como ministro, él verse en la situación de ellos para poder cuestionarse, responderse y dar una respuesta a lo que muchas veces, tanto como judíos como gentiles, pueden pensar en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí hemos visto cómo Pablo menciona, ¿verdad?, las cosas que ya anteriormente les mencioné, que él quería ir, y la manera en que Pablo está hablándoles y diciéndoles que él es el apóstol y que él quiere ir allí para confirmarlos. ¿En qué sentido? No como en otras creencias, ¿verdad? Se hace la confirmación, como muchos podemos saberlo, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciéndoles aquí es: yo soy el apóstol enviado a ustedes, para que esa iglesia tenga validez ante Dios, ante el mundo, ser reconocida aún ante los apóstoles que están en Jerusalén, ante la iglesia principal. Yo, como su apóstol a ustedes, tengo que ir para confirmarlos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que presentarles el Evangelio, tengo que hacer cambios en las cosas que ustedes están haciendo mal, para que puedan estar dentro de una sana doctrina, haciendo las cosas como Dios manda, y yo dar el punto bueno de que ahora ustedes están viviendo conforme a la fe que es en Cristo Jesús, no conforme a creencias, no conforme a celebración de fiestas, de cultos, de luna nueva y tantas cosas que suelen celebrar los judíos, que suelen celebrar los griegos, los gentiles, en su manera religiosa de vivir. Tengo que enseñarles, necesito, y les está diciendo que lo que Él les va a enseñar es poder de Dios. El Evangelio causa un cambio radical en la vida del ser humano cuando conoce a Dios. Entonces ese cambio radical tiene que ser no solamente en unos,
sino que tiene que ser en todos para que esa iglesia en Roma pueda funcionar como tal. Pablo les empieza a decir y comienza, y lo que leímos aquí en el versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí empieza a decirles que no es por costumbres, que no es por tradiciones, que no es por lo que hacen o por lo que dejan de hacer, que es por la fe, el evangelio que Él les va a presentar. Ahora, del versículo 18 al final del capítulo 1, que es el versículo 32, Pablo empieza a señalar al primer grupo que está hablando acerca de los griegos, o en este caso los gentiles, ¿verdad? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su razonamiento, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí Pablo comienza a trabajar ya después de una vez haberse presentado, haberles dicho quién es, cuál es su propósito. Inclusive en lo que Pablo se presentaba, él les dijo que él deseaba estar con ellos
y aún quería tener de ellos un fruto, ¿verdad? Que hubiera un fruto para él obtener. ¿A qué se refería Pablo? Ya que nosotros tenemos que entender que judíos y gentiles, ¿verdad?, regularmente no se llevaban por cuestiones religiosas. El judío decía: nosotros somos pueblos de Dios, nosotros no nos podemos juntar con los gentiles, por lo tanto, a ellos los judíos les llamaban perros. Eran personas detestables, personas que cometían mal, que cometían pecado y que estaban apartados de Dios. Pablo les estaba diciendo que él quería recoger un fruto como lo estaba haciendo en las otras iglesias, ya que ¿cómo se llama? Ya que en Jerusalén estaba pasando una situación en la cual él tenía, como habían dicho, ellos tenían una situación de hambruna, ¿verdad? Entonces Pablo estaba recogiendo ofrendas en las iglesias para llegar a Jerusalén con esas ofrendas de los hermanos que vienen de la gentilidad para podérselos traer a ellos, de manera que esto lo recibiesen los judíos como tales, iglesia de Jesucristo, pero ciertamente ellos eran judíos. Ahora, si esto recibían ellos, lo que Pablo se proponía era de que al momento en que la iglesia de Jerusalén aceptara esas ofrendas y dijeran: esta ofrenda nos las enviaron nuestros hermanos que provienen de la gentilidad, en ese momento ellos estaban aceptando que eran iguales. Entonces Pablo tenía ese propósito de recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén también, por causa de la situación que estaba pasando en Israel, ¿verdad? Pablo comienza a hablarles y a decirles ahora acerca de los males que estaban cometiendo la iglesia, o más bien dicho, los gentiles, que en este momento, al aceptar a Cristo, dejaron de ser gentiles para ser iglesia de Jesucristo. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que les está diciendo Pablo. Pablo les está diciendo que ellos no tomaron en cuenta a Dios, que ellos vienen de un mundo lleno de pecado, porque diciendo conocer a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, se apartaron, siguieron en pos de cosas que no son agradables a Dios. Aún en vez de adorar al Creador, adoraron ¿a quién? A las criaturas, a la creación de Dios. Entonces Pablo les está enseñando, les está diciendo que Dios de una u otra manera se reveló a ellos, se les mostró, se manifestó a través de su creación. Si nosotros podemos leer en el Salmo 19, dice algo bien interesante referente a esto. Salmo 19, el que lo encuentre primero me lo lee, por favor. Sí, del 1, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día... Amén. Ahí está. Gracias, hermano. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense que los gentiles, los griegos, como ya anteriormente había enseñado acerca de sus filosofías, ¿verdad? Que era lo que ellos pensaban, de qué manera veían el mundo en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo religioso. Ellos creían que ese Dios que creó toda, o más bien dicho, ese Dios que es puro, santo, que no tiene pecado, no hay mal, se apartó de su creación, los abandonó, por cuestión de que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo imperfecto, es un mundo en el cual el ser humano comete males, pecados, para que entiendan. Ahora, por causa de eso, Dios se apartó de su creación, de lo que hizo, de su obra.
Ahora, como el ser humano, para ellos, no puede llegar a Dios por causa de su naturaleza pecaminosa, ellos les está diciendo Pablo, ustedes conocieron eso, aún en sus filosofías decían que Dios se apartó, y el lugar en donde está Dios es un lugar perfecto. Dios es un Dios perfecto, es un lugar inalcanzable para el ser pecador. Pero de la manera en que Dios se les manifestó a ustedes, no fue a través de una ley escrita como fue a los judíos. No fue porque ustedes encontraron una revelación en la cual Dios mismo les hablase con palabra y voz audible, ¿verdad? Les está diciendo su gloria, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes se convencieron de que hay un Dios todopoderoso, único, que creó todas las cosas. No se convencieron por una ley dada por Él, no se convencieron por profecías, no se convencieron porque como hablan de esta diosa o del dios, de aquella diosa que dice que, me parece que fue Diana, que cayó un meteorito y que ahí venía Diana y que no sé qué. Entonces no se convencieron por eso, que Dios es real, que hay un ser supremo, como muchos dicen, que creó toda esta maravilla que nosotros vemos. Ustedes se convencieron porque Dios ha puesto al ser humano una ley natural. Y les está diciendo que aún ellos fueron en contra de la naturaleza. Son antinaturales. Por causa del pecado. Por causa de hacer las cosas que van en contra de la misma naturaleza que Dios dio al ser humano. Entonces Dios les está diciendo, Pablo les está diciendo, ustedes conocieron a Dios, pero diciendo conocer a Dios, se rebelaron en contra de Dios, y en vez de adorar al Dios que descubrieron a través de esta obra que Él creó, ustedes decidieron adorar a las criaturas, en vez de adorarlo a Él. Ustedes decidieron adorar al río, ustedes decidieron adorar a los reptiles, ustedes decidieron adorar a los árboles, ustedes decidieron adorar todo menos a Dios. Dieron culto a todo ello y aún hicieron actos deplorables, actos aberrantes. Su naturaleza, o más bien dicho, son antinaturales. Cambiaron lo que Dios dio por naturaleza al ser humano para que diese gloria a Dios. Lo hicieron completamente diferente. Ustedes, como dice al final de lo que leímos en Romanos capítulo 1, dice que Pablo les enseña y les dice que el que tal hace es digno de muerte. Por lo tanto, Pablo les estaba enseñando y les estaba diciendo que por causa de ese pecado, por causa de todo eso, la ira de Dios se manifestó, o la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero acá al final dice, en el versículo, me parece es en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Conocieron a Dios? Aquí los que estamos presentes, ¿alguna vez usted dijo, quién haría esas estrellas? ¡Qué bonitas! Debe de haber algo. Hace poquito nuestro pastor nos testificaba de un compañero de trabajo que decía eso. Debe de haber alguien allá arriba que hizo todo esto, que hace que esa brisa que sopla el viento fresca
fluya y llegue a nosotros con ese sabor de refrescarnos a cada día. Entonces cada uno de nosotros, de una o de otra manera, dentro de nosotros, Pablo les está diciendo, dentro de nosotros está ¿cómo se puede decir? Es de una manera inconsciente, de una manera nos está diciendo lo que nosotros debemos de hacer. Hay en nosotros, ¿cómo se dice esa? Cuando esa conciencia de que somos conscientes de que hay algo más grande que creó todo y que nos creó a nosotros y que nos hace recapacitar y decir, esto está mal, esto no es así. Aunque usted antes no conocía a Dios ni sabía de Dios, usted algo le decía en sí, esto está mal, esto no es correcto, porque Dios puso en el ser humano un mecanismo el cual lo hace saber lo bueno y lo malo. Por esa ley se va a condenar o se va a salvar el hombre. No, solamente se puede condenar. Ahora, tenemos que ver que esta ley, muchas de nosotros alguna vez nos hemos preguntado y he dicho, aquellas personas que no saben de Dios y que nunca nadie les ha predicado, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, Pablo les está diciendo que hay una ley natural, que al ser humano le testifica que hay un Dios y que hay que buscarlo a Él y que hay que honrarlo y que hay que servirlo, a pesar de que no tengan alguien que les predique como tal la palabra de Dios. Entonces, cuando esto Pablo les está enseñando a la iglesia de Roma, como decimos, hay dos grupos: los judíos de la diáspora y los gentiles que eran gentiles, que vienen a formar una sola iglesia, los dos, judíos y griegos. Ahora, se dirigió a los griegos. Aquellos griegos han de haber estado con la cabeza así, agachaditos, los está regañando. Pero el Espíritu Santo ha de haber estado redarguyéndolos a ellos y diciendo, tiene razón este hombre. Hay algo en mí que me dice que hay un Dios allá que sobrepasa todo entendimiento. Hay un Dios que hace todas estas maravillas que no comprendo, no entiendo, no las puedo explicar, pero sé que lo hay dentro de mi ser, sé que hay eso. El Espíritu Santo estaba trabajando con esas personas y tal vez los judíos han de haber estado diciendo, sí, qué bueno, dale Pablo, dales, se lo merecen, porque el pueblo de Israel se sentía la niña del ojo de Dios, intocable, que estaba guardada y protegida y que nada malo le podía pasar. Pero en el capítulo 2 viene ahora, Pablo les da vuelta a la moneda, o como decimos los mexicanos, le dan vuelta a la tortilla ahora y viene la contraparte. En el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Entiende? Que ahora está cambiándole la parte, se va a comenzar a dirigir a aquellos que están juzgando y diciendo, qué bueno que le está dando, qué bueno que le está diciendo. Ahora va contra el grupo que viene de los judíos. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día
de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley, escuche esto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aún no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la ley que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es algo que les dio con todo a los judíos. Fíjese que, como le mencionaba anteriormente, Pablo quería romper esas barreras que se habían levantado, tanto de parte de los judíos para con los gentiles y de los gentiles para con los judíos. Quería quitar esos prejuicios, quería quitar todas esas cosas que estorbaban
para que no hubiese problemas dentro de la iglesia. Quería que los de la izquierda estuvieran trabajando juntos con los de la derecha y los de la derecha con los de la izquierda, ¿verdad? Quería hacer una sola iglesia, unida por una misma fe, por un mismo espíritu. Quería unirlas por la palabra de Dios. Y fíjense que Pablo, en lo que leímos, está diciendo que esto es su evangelio, el evangelio de Pablo. Pablo está hablando de una manera con un pronombre posesivo. Está diciendo, es mi evangelio. Este no es el evangelio de Pedro. Este no es el evangelio de Juan. No es el evangelio de Santiago, de Jacobo. No es el evangelio de nadie más. Es mi evangelio. ¿Sabe que Pablo estuvo alrededor de 3 años apartado? Dice que en las regiones de Arabia. Nos da su testimonio Pablo en una de sus cartas, diciendo que él estuvo apartado, buscando del Señor y testificando que lo que él recibió, lo recibió del Señor Jesucristo. Cuando Pablo llega a Jerusalén a reunirse por primera vez con los apóstoles se puede entender que quedaron maravillados, porque Pablo nunca estuvo con ellos, mucho menos con Jesús. Pablo pudo oír de Jesús y pudo oír de sus discípulos, que ahora eran los apóstoles de la iglesia. Pablo pudo escuchar tal vez comentarios de que se decía de las enseñanzas de Jesús, pero nunca pudo ver o no se habla de que él estuvo en un encuentro directo con Jesús. Se puede creer que posiblemente sí, porque en algunas partes dice la palabra que enviaban a parte de los fariseos a consultar, que querían ir, que querían saber, que lo enviaban o que los enviaban para saber qué es lo que él pensaba, ¿verdad? Como para ponerle trampa y para hacerle, vamos a decirle cuadrito la vida al Señor. Pero Pablo les está diciendo, y los apóstoles están maravillados en ese aspecto, porque nadie le predicó a él, sino que lo que Pablo recibió, Dios mismo se lo dio, el Señor Jesús se lo reveló, se lo mostró. Dice la palabra que Pedro aún dice, Pablo, hay cosas que habla que aún nos son difíciles de entender también a nosotros. ¿A quiénes? A ellos como apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado. Había visto la gloria de Dios en esa manifestación. Había sucedido algo grande allí, en lo cual la maravilla fue para los apóstoles. Este hombre que no caminó con nosotros, que no conoció a Jesús desde un principio hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos, sabe y entiende más que nosotros. Pablo presenta en la Santa Cena exactamente como Jesús la presentó y la dio. Si usted lee en sus cartas de Pablo, por ejemplo, a los Corintios, donde les habla de la Santa Cena, Pablo les habla lo que Jesús dijo, tal cual. ¿Quién se lo mostró? Dice, a mí me lo enseñó el Señor. Este es mi evangelio, el evangelio que recibí para llevarlo a todo el mundo. Por lo tanto, este es mi evangelio. Pablo les está diciendo, esto que yo enseño, no lo enseña Pedro, no lo enseña Pablo, no lo enseña Juan, no lo enseña Santiago. ¿Por qué? Porque ellos no lo entienden, no lo conocen, no se les fue revelado, no se les mostró a ellos, pero a mí sí. No quiere decir que Pablo era egoísta y no les enseñaba, porque Pablo enviaba carta, trabajaba con ellos y lo pusieron a prueba los apóstoles. ¿Para qué? Para ver si realmente el Señor le había enseñado, y quedaron maravillados de lo que el Señor les mostró. Ahora, nosotros tenemos que ver, cuando Pablo les empieza a hablar a los judíos y les empieza a explicar que la ley no es lo que ellos dicen,
y que todo lo que los judíos están haciendo no es la circuncisión. Les dice, ustedes honran más la circuncisión y piensan que por ser circuncisos ahora pueden hacer menos a los incircuncisos, pero eso no aprovecha, porque solamente mutilaron sus cuerpos de una manera religiosa que no aprovecha. Porque de igual manera, en lo que hicieron los gentiles, que no tuvieron en cuenta a Dios, sino que se pusieron a adorar a su creación, ustedes en vez de adorar al Creador, que les dio la ley y que con su mano santa escribió las palabras en la piedra, en las tablas de la ley que les dio a Moisés, ustedes decidieron estar honrando la ley para crear más leyes, y crearon leyes sobre leyes, y empezaron a crear y empezaron a hacer cosas estrictas y demandando aún cosas que yo no demandaba. Ustedes decidieron tener a la ley por sobre el que dio la ley. Ustedes comenzaron a servir de una manera religiosa, de una manera en la cual Dios no mandó. Por lo tanto, ustedes son iguales que esos gentiles, que no conocieron la palabra de Dios, que no tuvieron una ley que se les diera como ustedes, una ley escrita. Pablo les está dando con todo ahora a los gentiles, a los judíos, y les está diciendo, y fíjense que Pablo les dice que no son los oidores de la ley, ¿verdad?, los que van a ser salvos o los que se agrada a Dios, sino los hacedores. ¿Por qué? Porque los judíos decían que la mayor honra para la persona, para el judío, era el oír la ley. Ese era un mandato. Tienes que oír la ley para poder ser alguien superior a los demás. Pero Pablo les está diciendo, no se trata de oír nada más. Tienes que oírla y tienes que ponerla por obra. Porque si tú la pones, si tú la escuchas, nada más te estás condenando, porque la ley lo que está diciendo es lo malo. La ley está diciendo lo que es malo. Dice, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su criado, no desearás la casa, nada que es de tu prójimo. Les está enseñando que eso es malo. Pero ahora, ¿qué tenían que hacer los judíos? Dejar de hacer eso. Eso es lo que les está mostrando. La ley, eso es lo que hace. ¿Sabe qué es lo que la ley hace? Está mostrando la gracia. Está mostrando gracia. La gracia de Dios. Y les está diciendo a los judíos, eso de que ustedes quieren circuncidar a los otros no es correcto, porque eso no salva. Eso al contrario te va a condenar, porque Abraham no recibió la ley siendo incircunciso, no recibió las promesas de Dios siendo circunciso, sino siendo incircunciso. La ley, la circuncisión, se les dio como una señal de la obediencia que Abraham tuvo por fe al Señor. Ahora les está diciendo, ustedes dejen de andar con sus cosas, que son exactamente iguales que los gentiles. Los dos grupos, tanto los judíos como los griegos, se encontraban en problemas delante de Dios, porque todos estaban juzgando a todos. Ustedes comen cerdo y la palabra de Dios dice que eso es un animal inmundo, no lo pueden comer. Ustedes comen jaivas, comen camarones, son animales inmundos. Ustedes no deben comer eso. Ustedes deben circuncidarse para agradar a Dios, para venir a ser pueblo de Dios, para venir a ser prosélitos. No paren de eso. Ustedes son exactamente iguales de malos y de pecadores que estos gentiles a los cuales ustedes están señalando. A ellos se les dio una ley natural, y a ustedes se les dio una ley escrita. Y ninguno de los dos honra a Dios.
Ustedes honran y glorifican esa ley sobre el Creador, y los hombres acá naturales decidieron ir en contra de la naturaleza, adorando a la creación en vez del Creador. Están en la misma condición. Por lo tanto, Pablo les presentó esto, y después en el capítulo 3, ahora Pablo les empieza a enseñar cosas diferentes, o les empieza a presentar, vamos a decirlo, un diálogo en el cual Pablo habla consigo mismo, imaginándose como él como judío, porque ya que él era fariseo de fariseos, era judío de judíos, dice la palabra, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, siendo uno de los más estrictos en todo para guardar la ley, también le concernía eso, porque él se estaba poniendo en el lugar del judío ahora. Y ahora comienza a tener un diálogo imaginario consigo mismo para enseñarle a los judíos y a los gentiles lo que Dios demanda. Dice, vamos en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche bien eso. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, se contesta el mismo. Antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y verás cuando fueres, y venzas cuando fueres juzgado. Eso está en el Salmo 51:4. Dice: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo nos calumnian? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua enseñan, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, apártate de la ley, pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la paciencia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, ni por la ley de la fe, sino por la ley de la fe, Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a todos, a los de la circuncisión, y por la fe a los de la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo les está mostrando que ahora la ley por la cual el ser humano va a ser juzgado es por la ley de la fe. Tanto la ley de Moisés, la ley escrita, lo que es la Torá, Pablo les dice, por esa ley nosotros no estamos invalidando, por la ley de la fe no queda invalidada la ley de Dios, la ley de Moisés que fue dada al pueblo de Israel, sino que por esa ley que Dios dio al pueblo de Israel, Dios manifiesta su gracia. ¿Qué es lo que hacía la ley? La ley daba de una manera la entrada hacia Dios por medio de los sacrificios. Todos esos sacrificios rituales que se presentaban, sea un macho cabrillo, sea una oveja, un cordero, sea un becerro, sea las ofrendas que se presentaban delante de Dios, todas esas ofrendas apuntaban a través de la palabra de Dios, que es la ley y los profetas, apuntaban hacia Jesucristo, apuntaban hacia la gracia que Dios da. Dios es un Dios que provee, un Dios de misericordias nuevas de cada mañana. Entonces ese Dios que dio la ley natural al ser humano y que dio la ley escrita al pueblo de Israel, les está mostrando esa misericordia, esa gracia a través de esa ley, y les está diciendo que esa ley no es en vano, sino que esa ley está haciendo todas las cosas, nos está mostrando el pecado, nos está mostrando todos los malos, todas las cosas que no convienen, pero lo único que no hace es que esa ley nos salva. ¿De qué manera va a ser salvos tanto gentiles como judíos? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está ahora rompiendo esas bases en las cuales cada uno de sus creencias, tanto gentiles como judíos, estaban cimentadas. Ahora les está diciendo, no es así. Ustedes dejen de estar peleando por lo que están peleando. Ustedes aún fíjense, lo que Pablo les está enseñando es de que ellos ya no son más
judíos ni judaizantes, ni tienen que celebrar todo lo que celebran de la ley. Ahora lo que tienen que hacer es creer y poner por obra la palabra de Dios en su vida. Que ya no son dos más, ya no son más los judíos que los gentiles, que ahora lo que son es un mismo pueblo, la iglesia de Jesucristo, por una misma fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, delante de Dios no hay acepción de personas. Si vienes por la fe, eres salvo por fe. No porque eres judío, no porque eres gentil, no porque practicas la ley, porque eres circunciso, no. Es por fe, y a través de esa fe nos va a llevar a vivir una vida agradable a Dios conforme Él manda. Y eso es lo que Pablo les está presentando a esta iglesia, lo cual es de suma importancia que ellos entiendan, porque de lo contrario Pablo no puede dar su afirmación que esa es una iglesia válida delante de la iglesia primitiva, la cual él venía a ser parte. Así es que espero que esto sea de mucha bendición, y si Dios nos permite, en la siguiente clase que tengamos acerca de esto, que me corresponda, vamos a estar continuando con la carta a los romanos, porque hay otras cosas interesantes que necesitamos aprender aquí, y que sea de mucha bendición a cada uno. Vamos a orar, hermanos.